Muy buenos días a todos y cada uno de los alumnos de tercer grado. El día de hoy les voy a compartir la segunda sesión del tiempo ordinario del ciclo escolar 2020-2021 de la materia de matemáticas. Como podrán darse cuenta, el tema del día es el uso de ecuaciones cuadráticas y la factorización. Si ustedes hacen memoria, las ecuaciones cuadráticas son aquellas que tienen un exponente del número 2, tiene un numerito que es el número 2, que es un exponente. Y la factorización son aquellos números en el álgebra o valores en el álgebra, ecuaciones que se pueden sintetizar, que también pues, se llama la factorización, es decirlo, dejarlo en monomios, binomios y así sucesivamente, ¿no? El día de hoy vamos a ver el uso de estas y vamos a recordar y vamos a ver lo que es la factorización en un específico en una parte esencial de las ecuaciones cuadráticas. Muy bien. Bien, para comenzar, vamos a recordar algunas cosas que son importantes. Dice aquí, hagamos memoria que una ecuación de segundo grado se puede expresar con la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0. Acuérdense que hay las ecuaciones incompletas, en las cuales tenemos el ax cuadrada más bx, y también tenemos el ax cuadrada más c. O sea, esas son las incompletas. Y las ecuaciones completas son las que contienen, pues la que vemos aquí, ax cuadrada más bx más c igual a 0. Donde a es diferente de 0, es decir, la a nunca va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el término cuadrático nunca va a tener de valor 0. Siempre tiene que tener un valor como mínimo el 1. De lo contrario, pues no la podemos catalogar como una ecuación de segundo grado, puesto que no tiene. Si la a tuviese un valor de 0, no existiría la x cuadrada, por lo cual no se puede contemplar como una ecuación cuadrática. Tiene que tener siempre un valor la a diferencia de, como les había dicho anteriormente, de la b y la c. Estas sí pueden tener 0, porque son cuando son las ecuaciones incompletas, como les había mencionado. Y esto pues ya lo habíamos visto en clases pasadas. Ahora, muy bien. A esta expresión se le llama forma general y los coeficientes son los números a, b y c, que corresponden a los términos cuadrado, lineal e independiente respectivamente. Es decir, la letra a es el término cuadrado, la letra b es el término lineal y la letra c es el término independiente. Nos dice ahora, en una fórmula, una ecuación, función o expresiones matemáticas, a los valores numéricos que no cambian, es decir, que siempre pues, son los mismos, se les llama constante. Los valores que cambian se conocen como variables y se representan por una literal. Es muy común utilizar la letra X cuando pues desconocemos el número, pues lo representamos con esta letra. Aunque en realidad puede ser cualquier letra, puede ser B, puede ser Y, puede ser M, la letra que nosotros querramos, pero comúnmente se utiliza el término X. Ahora, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo lo podemos ver? Dice acá, se tiene un rectángulo con un perímetro de 20 centímetros. Perímetro, acuérdense que perímetro es la suma de todos sus lados, pero no se conoce su área. El área sabemos que es la superficie que está ocupando. ¿Cuál puede ser la medida de largo y del ancho para llenar la siguiente tabla? Sugieran 3 pares de medidas para que el largo y el ancho del rectángulo mencionados. Además, calculen el área de cada pareja de datos. ¿Qué nos está pidiendo acá? Aquí tenemos una situación muy sencilla, muy simple. Tenemos un rectángulo que se sabe que su perímetro pues, es 20 centímetros. Perímetro, les hago énfasis porque acuérdense que es la suma de todos los lados. Pero lo que me está pidiendo es que yo calcule el área. Entonces tengo que cuidar y tengo que ver que cuando yo calcule su área, la suma de todos sus lados al final me tiene que dar 20, porque no me puedo pasar. Uno pudiera confundirse y decir, pues perímetro, pues que me dé 20, pues 10 por 2. También le ponemos 10 por 2. Si calculamos, pues decimos, pues su área es 20.
Pero si sumamos todos sus lados, ya no me va a dar 20. Me va a dar 30. No, me va a dar 24. Me va a dar 24 porque 10 de lo que yo estaría calculando su base, más 2 de acá, multiplicados, sí me dan 20. Pero lo que tengo que respetar, tengo que tener cuidado, es de que el perímetro me tiene que dar 20. Por lo cual, si yo manejaba 10 y 2, 10 más 10 que tiene iguales de este lado, va a ser 20. Más 2 de aquí, más 2 de aquí, son 4, por lo cual me daría 24. Ya no se estaría respetando que el perímetro es 20. Por lo cual, ahí pues tengo yo que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál podría ser una medida de largo y del ancho que al final, como perímetro, se respete ese 20 y pues yo calculo su área? Podría ser 6 y 4. Piénsenlo. Si yo de largo tengo 6, obviamente su base pues va a medir 6. Esta base va a medir 6. Esta también va a medir 6. Si yo lo sumo, me dan 12. Si yo sé que este mide 4, 12 más 4 me da 16. Y como este es paralelo a este, y lo cual lo que mide aquí es lo mismo que mide aquí, porque pues es la altura o su ancho, pues va a ser igual a 4. Y 16 más 4 siempre me va a dar el 20. O sea, lo estoy respetando. También podría yo manejar el 7 y el 3. 7 más 7, 14. Más 3, 17. Más 3, 20. Nuevamente su largo. Puedo manejar 9. Y puedo manejar también el número 1. Es válido. 9 más 9, 18. Más 1, 19. Más 1, 20. O sea, en estos tres ejemplos, en estas tres sugerencias, siempre el perímetro yo estoy cuidando que sea 20. Ahora, para calcular su área, pues sabemos que es otra fórmula, ya no es la suma de todos sus lados, es la multiplicación del largo por el ancho. El primero me estaría dando 24, 6 por 4 me da 24, 7 por 3, 21 y 9 por 1, 9. Al final, ¿qué es lo que se hizo o que se contempló? Que yo respete lo que me estaban dando en las indicaciones. Me dice que el rectángulo, la medida de su perímetro, es de 20 centímetros. Les hago énfasis en esto porque no lo olviden, el perímetro es la suma de sus lados. Por eso hay que tener cuidado de cómo pues lo manejamos, ¿no? Y al final pues yo no sé su área. Obviamente yo le tengo que asignar una medida a cada uno de sus lados, cuidando que se respeten esos 20 al final de la suma y pues calculando su área. Y aquí tenemos tres opciones, 6 y 4, 7 y 3, 9 y 1, también puede haber sido 8 y 2, o sea, aquí es un juego que se calcula, que se piense, pero aquí son dos opciones, ¿no? Y aquí tenemos otro ejercicio, otro ejemplo, nos dice, para plantear una expresión algebraica que calcule el área de un rectángulo, consideremos que el ancho es X, o sea, no sabemos cuánto mide su ancho, solo sabemos que es X. Y el largo, que es pues la medida o la cantidad mayor, tiene que ser más grande que el ancho, porque pues, estamos manejando un rectángulo. Si manejáramos un cuadrado, pues sí tendría que ser tanto ancho como largo en la misma medida. Pero como es un rectángulo, uno tiene que ser más grande que otro. Por lo cual nos dice, proporciona un número o busca un número que sea mayor que X. Y nos dan unos ejemplos. Dice, por ejemplo, el largo puede ser 2 veces mayor que X, es decir, puede ser 2X. También puede ser 3 veces o puede ser 1 y 1/2 veces mayor que X. Tomando en cuenta lo anterior, completen la siguiente tabla, escribiendo posibles valores para el largo del rectángulo y su respectiva área. Ahora, aquí, fíjese en la tabla. Hay algo que está erróneo. Búsquenlo, analícenlo. ¿Cuál creen que esté mal? Les doy 10 segundos. Piénsenlo, véanlo. Hay uno que está erróneo. Búsquenlo, analícenlo. Bueno, pues muy bien. Si lo buscaron, les felicito. Y si no, pues de todas maneras os voy a decir. El erróneo
es el tercero. ¿Por qué el tercero? Porque la indicación me pedía que yo escribiera una cantidad mayor que el ancho. Si ustedes se dan cuenta o ustedes se percatan, 2x sí es mayor que x, 3x sí es mayor que x, pero 1/2 de x no es mayor que x, es menor, por lo cual esto estaría erróneo. Tendría que ir al revés para que se pueda hacer un rectángulo. De lo contrario no se puede hacer. De todas maneras, pues, por ahí va la idea. Entonces, aquí la indicación que me pedía, que yo escribiera 3 cantidades que sean mayor que x. Obviamente no sabemos cuánto vale x. X pues puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 10, puede ser 1000, pero no lo sabemos. La cuestión es que aquí lo empezamos a manejar. Es aquí donde les digo que entran lo que son las ecuaciones de segundo grado. Entonces, la primera que nos dice la primera pregunta, dice, la expresión que representa el área del rectángulo puede considerarse como una ecuación de segundo grado. La respuesta es que sí, sí es una ecuación de segundo grado, porque al buscar el área estamos manejando términos cuadráticos. Eso acuérdense, cuando manejamos área, sí entran los términos cuadráticos, ya sea centímetros, metros, milímetros, son cuadráticos. Ahora, siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el término que le da el grado a la ecuación? La respuesta es que es el exponente de la incógnita. Si ustedes se percatan, ustedes se dan cuenta, en cada uno de ellos hay un número 2 que viene siendo mi exponente. Este exponente, siempre que ustedes vean un 2, siempre es un número cuadrático, porque el mismo nombre lo dice, cuadrado, cuadrático. Entonces es un número 2. Ese número 2 es mi exponente. Mi exponente siempre me va a indicar qué grado es, pues, mi ecuación. En este caso, si fuese 3, se llama cúbico. Si fuese 4, pues se llama cuadrático, quinto, quíntuple y así sucesivamente. Pero cuando vean el 2, es un término cuadrático, que también es llamada una ecuación de segundo grado. Ahora bien nos dice, no hay que olvidar que se le llama factorización al proceso de encontrar los factores o binomios que al ser multiplicados dan como resultado una ecuación cuadrática expresada en su fórmula general o en su forma general. Acuérdense que la forma general es ax cuadrada más bx más c igual a 0. Ahora, aquí tenemos unos ejemplos de cómo se obtiene. Nos dice acá, 1. Tenemos la ecuación ax al cuadrada más bx más c igual a 0 y queremos encontrar dos factores. Hay que hacer memoria que para que nosotros podamos tener una ecuación cuadrática, mi primer valor, ¿cuál es? Es un x al cuadrado o una ax al cuadrado. Ese x al cuadrado me está indicando que tengo dos factores, o sea, dos binomios, que aquí lo podemos ver. Aquí pueden ver ax más, este es un binomio, y aquí tenemos otro, ax más, y tenemos el segundo binomio. Entonces aquí son dos binomios que yo estoy buscando, que al momento que yo los multiplique, siempre me va a dar esta ecuación general, esta forma general, la ecuación cuadrática. Ahora, el término independiente c, o sea, este valor, se obtiene de multiplicar los términos independientes de los binomios. Acuérdense qué es lo que llamamos al término independiente. Mientras que el término lineal b, o sea, el segundo valor, de aquí el segundo elemento, surge de sumar los productos de los términos independientes de los binomios con los coeficientes de sus términos lineales. Y nos dan de ejemplo. Por ejemplo, x al cuadrado más 3x más 2 corresponde a dos binomios cuyos términos independientes suman 3 y su producto es 2. De esta manera se aplica la regla anterior donde nuestros factores quedan de la manera x más 2 y x más 1. Y ustedes han de decir, guay, ¿cómo fue esto? O sea, aquí
¿Qué está pasando? Bueno, pues, ¿esto qué significa? Que al momento que ustedes tienen una ecuación cuadrática, se pueden buscar los dos binomios, es decir, con base en una factorización, se buscan qué binomios fueron multiplicados entre sí para que al final se obtenga esa ecuación cuadrática. Y nos dice que la C, o sea, el término independiente, se obtiene de multiplicar los términos independientes. ¿Qué significa el término independiente? El valor que va aquí y el valor que va aquí. Cuando yo multiplique estos dos, me va a dar este número. Ahora, dice que el término B, el lineal B, surge de sumar, aquí es una suma, los productos de los términos independientes. Es decir, yo voy a multiplicar este valor por este valor y este valor por este valor. Obviamente, cuando yo obtenga esa multiplicación, lo que me dé de cada uno, lo voy a sumar para buscar este término. Esa es la clave. Y ya el término cuadrático pues es multiplicar pues mis incógnitas. Y sé que hay gente de preguntar, pero ¿esto cómo es? O sea, no estoy entendiendo, ¿qué está pasando aquí? Pues vamos a verlo, más sencillo. Aquí me dice, la fórmula general, la forma general, la tenemos acá. Ax cuadrada más bx más c. Y me dan de ejemplo x al cuadrado más 3x más 2. Y me dicen, me están indicando que para que yo obtenga esa ecuación, tuve que recurrir a los binomios x más 2 y x más 1. Entonces es aquí donde les voy a mostrar cómo todo lo que vimos anteriormente, todo lo que fue teoría, se aplica aquí de una manera más directa y más simple. Dice, para poder encontrar esta ecuación, se multiplican todos los elementos del primer binomio, que en este caso, este es mi primer binomio, todos los elementos, se va a multiplicar por todos los elementos del segundo binomio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi primer elemento, mi primer binomio es x más 2 y mi segundo es x más 1. Me está indicando que yo voy a multiplicar todos los elementos del primer binomio por todos los del segundo, por lo cual yo voy a multiplicar x por x y después voy a multiplicar x más 1. Y aquí lo puedo ver, x, que está afuera, por x más 1. Yo lo que hice fue dividirlo y separarlo por partes, ¿no? Entonces aquí dice que al momento de multiplicarlo, x por x me da x al cuadrado. Y luego de multiplicar más x por más me da como resultado más, respetando mi ley de los signos, eso no lo olviden, más por más me da más. Y x por 1 es igual a 1x, pero como sabemos que solamente tenemos una x, no es necesario que escribamos el número 1, solamente con representarlo con x es más que suficiente, ¿correcto? Luego me dice, voy a multiplicar el segundo elemento de mi primer binomio, que en este caso es 2, por todos y cada uno de los elementos del segundo binomio, que en este caso va a ser 2, multiplicado por x y multiplicado por más 1. Entonces va a ser más 2, porque estoy rescatando, estoy respetando mi signo, más por más, me da más, 2 por x, 2x. Luego tengo que multiplicar más por más, del 2 y el 1, me da como resultado más, y 2 por 1, 2. Yo de esta manera, al momento que yo hice esta multiplicación, ¿qué va a proseguir o qué va a seguir? Voy a sumar los resultados que me dio cada una de mis multiplicaciones y voy a ordenarlos de mayor a menor potencia y lo que voy a sumar son mis términos semejantes. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo sumo x al cuadrado más x más 2x más 2, me da como resultado x al cuadrado más 3x más 2.
Si se dan cuenta, es lo mismo que yo tengo acá. Es decir, que estos dos binomios que me dieron están correctos, efectivamente. Y se van a decir, pero ¿cómo lo está sumando? ¿Cómo sabe cuál es semejante? ¿Cómo los ordenó? Pues aquí lo tenemos. Este es mi primer elemento, mi primer resultado. X más 2, x al cuadrado más x. Si yo los ordeno, va a quedar de esta manera. Fíjense, ¿cuántas x al cuadrado tengo? Solamente tengo una. Entonces lo voy a dejar solo. Aquí abajo no le puedo poner nada más, porque no existe, no tengo ningún otro. Aquí me fijo. Solamente tengo uno. Luego, ¿cuál es el que sigue? La x, porque está al ladito de él. Lo voy a poner, lo voy a escribir porque está en orden. Siempre lo voy a ordenar de mayor a menor potencia. Mi primera potencia, mi mayor potencia es el 2. Luego, ¿cuál sigue? El 1. Luego, paso con el siguiente resultado. 2x más 2. Este 2x es similar en términos a esta x. Por eso lo ordeno en la misma columna. Los voy a poner en la misma columna. Y este 2 es mi término independiente. Si ustedes se dan cuenta, acá se respeta lo que vimos anteriormente. ¿Cómo obtengo mi término independiente? Es la multiplicación de los términos independientes. 2 por 1, 2. ¿Correcto? Ahora vamos a ver cómo obtuve la b. Luego, obviamente, pues yo ya veo que no tengo nada más. Ya los ordené y hago mi suma. Entonces aquí va a quedar x al cuadrado más 3x más 2, que es lo mismo que yo tenía aquí. Y así es como yo lo obtuve. Ahora, ¿cómo obtuve el término b? Si hacemos memoria, el término b que me decía era la suma de la multiplicación del independiente por la literal. Y aquí lo tengo. Este es mi término independiente, 1. Y lo multipliqué por la literal, que es x. ¿Cuánto me dio? Me dio como resultado x. Y aquí lo tengo. Está en verde, es la primera x. Luego voy a multiplicar este 2, que es el término independiente, por esta literal, que es x. 2 por x me da como resultado 2x. Y aquí lo tengo. Entonces, x más 2x es la multiplicación de mi literal por una independiente. Y al momento que yo obtuve la multiplicación de cada uno de ellos, los sumé. Y aquí veo mi suma. 2x más 1x me da como resultado 3x. Y listo. Ya cumplí con todo lo que me decía mi teoría. Para buscar y para hallar el término cuadrado, el término literal, el término independiente, hice lo que me decía. Multiplicar términos independientes para obtener el término independiente y sumar la multiplicación de los términos independientes por él o por la literal. Listo. Ahora, fíjense aquí que dice, en este caso, ambos son positivos. Si se dan cuenta, la B y la C, ambos son positivos. Pero si los signos son diferentes, es decir, puede ser que esté ordenado más, menos, o puede ser que esté ordenado como menos y más, los términos B y C obtienen sus signos al realizar la multiplicación de los términos independientes del binomio o al sumarlos, o sea, al momento que se suman, según sea el caso. O sea, puede ser que ambos pueden tener positivo, puede ser que ambos tengan negativo, o puede ser que uno tenga positivo, uno negativo, o viceversa. El primero va a ser negativo y el primero va a ser positivo. Pero esto igual va a depender que al momento en el que son diferentes, su signo va a depender de los términos independientes o al momento en que se suman. Como ustedes saben, existen los números positivos y los números negativos. Si yo tengo un número positivo muy alto y mi número más pequeño es positivo, al momento que chocan o que se ven, como son signos distintos, acuérdense que se restan y se conserva el signo mayor. ¿Correcto? De todas maneras, ahorita lo vamos a ver más adelante. Luego me dice, tenemos otro caso. Ahora vamos a factorizar la siguiente ecuación. X al cuadrado más 3x menos 10.
Aquí fíjense cómo está ordenado. Mi término A es x al cuadrado. Mi término B es más 3x. Aquí la B es positiva. Pero mi término independiente, o sea, mi término C, ¿qué signo tiene? Tiene signo negativo. Por lo cual pueden ver que ahí dice menos 10. Es ahí donde les digo. ¿Cómo lo voy a obtener? Pues con base en la multiplicación de los independientes y también de la suma, según corresponda. Ahora lo vamos a ver. Entonces lo dice, primero, lo primero que vamos a buscar es mi término C y mi término B. ¿Cuánto vale mi término C? Vale menos 10. ¿Cuánto vale mi término B? Vale 3. Ahora, vamos a buscar dos números que al multiplicarlos den como resultado menos 10, pero que cuando nosotros los sumemos, me den como resultado un 3 positivo. Y en este caso, o en este ejemplo, esos números son el 5 y el menos 2. Porque la memoria, si yo multiplico 5 por 2, me da 10. Pero más por menos, menos. Y se cumple lo primero. Mi término C, acuérdense que se buscaba de la multiplicación de los términos independientes. 5 por 2, 10, más por menos, menos. Entonces va a ser menos 10. Pero si yo lo sumo, si yo a 5 le quito 2, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 3, por lo cual están correctos. Mis números son 5 y menos 2. Ahora, finalmente, los vamos a completar como binomios y los factores de esta ecuación son x más 5 y x menos 2. Ahora, para corroborar que mi factorización es correcta, lo único que tengo que hacer es realizar el producto de los binomios. Es decir, voy a hacer una multiplicación y cuando yo haga mi multiplicación, al final me va a dar la forma general, es decir, que me va a dar la misma ecuación que tenía al principio. Vamos a ver cómo es esto. Aquí tenemos que esta es mi ecuación. X al cuadrado más 3x menos 10. Y me dicen que sus dos factores son más 5 y menos 2. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Los voy a multiplicar de manera cruzada para corroborar cuáles van a ser mis binomios y ver si está correcto. Entonces yo veo 5 por x me da como resultado 5x. Y 2 menos 2x me va a dar como resultado de x por menos 2. Y aquí lo tengo, 5x y menos 2x. Si yo los multiplico, si me da 10, vamos a verlo, 5 por 2, 10. Más por menos, menos. Si se cumple, menos 10. Ahora, si yo hago mi resta, a 5 le quito 2, ¿cuánto me va a dar resultado? Me va a dar 3x, por lo cual está correcto lo que yo hice. Entonces, yo sé que mis binomios van a ser x más 5 y x menos 2. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Al momento de agruparlos es de manera lineal. ¿Por qué les digo esto? Usted va a decir, pero pues hice la multiplicación, no es lo mismo. No es lo mismo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cuando yo los agrupe, son de manera lineal. Es decir, cuando yo los haga como binomios, van a ser de manera lineal. Entonces va a ser que el primero va a quedar como x más 5 y el segundo va a quedar como x menos 2. Ya corroboré que efectivamente me da 3. Entonces, voy a ver si está correcto lo que hice. Aparentemente sí, porque ya vi mi multiplicación sí me dio menos 10 y mi suma sí me dio 3. Pero vamos a corroborar que realmente me haya dado lo mismo, que al final cuando yo lo multiplique me dé la ecuación del principio, que en este caso pues es x al cuadrado más 3x menos 10. Entonces va a ser x más 5 por x menos 2. Como hice anteriormente, lo que hice, o lo que se va a hacer es multiplicar todos los elementos del primer binomio por todos los elementos del segundo binomio. Entonces va a ser x por x me da x al cuadrado. Luego, x por menos 2 me da como resultado menos 2x. Y aquí lo pueden observar. Luego, 5 por x me da 5x. Y 5 por menos 2 me da como resultado menos 10. Más por menos, menos. 5 por 2, 10. Y ya tengo el resultado de mis dos multiplicaciones. Ahora vamos a ver si los resultados obtenidos de cada multiplicación se van a sumar. Términos semejantes y se han de ordenar de mayor a menor grado.
Entonces tengo, estas son mis dos resultados, x al cuadrado menos 2x y 5x menos 10. Yo los voy a sumar, los ordeno según corresponde en las líneas, o en las columnas, perdón, en las columnas donde corresponden términos semejantes. Como no tengo otra x al cuadrado, lo dejo solo. Tengo yo un menos 2x, pero también tengo un 5x. Son términos semejantes, porque comparten la misma literal, que en este caso pues es x, a la potencia número 1. Entonces, por eso van a ir agrupados en la misma columna. Y menos 10, pues no tiene literal, es un término independiente, por lo cual tiene que estar solito. Entonces, al momento que yo haga mi suma, me va a quedar de la siguiente manera. X al cuadrado, como no tiene nadie más, lo bajo así como está. Ahora, me fijo que menos 2x y más 5x son semejantes, pero hay algo que tienen diferente, que son sus signos. Uno tiene más y uno tiene menos. Y hacemos memoria. En mi ley de los signos, cuando yo tenga dos signos distintos, en una suma, voy a hacer una resta de los números que tengo y voy a conservar el de signo mayor. Y en este caso, ¿quién tiene signo mayor? Lo tiene el número 5 con el signo más. Por lo cual, tiene que ser más en mi resultado. Hacer mi resta, a 5 le quito 2, queda como resultado 3. Y menos 10, pues como es un término independiente y no hay nadie más arriba de él, pues nada más lo bajo como hice con el x al cuadrado. Y al final puedo corroborar que x al cuadrado más 3x menos 10 es lo que yo tenía al principio. De aquí lo pueden ustedes observar y aquí lo pueden ustedes ver. Lo que yo tengo acá es lo mismo que yo tenía al principio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que al momento que yo factoricé dicha ecuación, sus binomios son estos. Estos son sus binomios. Muy bien. Ahora, pasemos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos otro caso. Para factorizar 3x al cuadrado. Si se fijan, en el anterior ejercicio, la x cuadrada estaba sola. Y en este caso ya no, está acompañada por una literal que es el número 3. Menos 11x más 10. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar dos números que multiplicados den como resultado 10. Siempre recuérdenlo. Mi tercer término, mi término independiente, tiene que ser la multiplicación de dos números. Además, al multiplicar uno de ellos por 3, porque se dan cuenta, buscamos dos números que multiplicados me den 10, pero uno de esos dos yo los tengo que multiplicar por 1 y el otro lo tengo que multiplicar por 3. Y una vez que haga la multiplicación, los voy a sumar y que al final de ese producto, al final de esa resta o esa suma, me tiene que dar como resultado menos 11, para que de esta manera podamos completar nuestros binomios. O sea, cuáles van a ser nuestros binomios y que al momento que los multipliquemos nos dé la ecuación que teníamos al principio. Entonces, en este caso, ¿cuáles van a ser esos números? Van a ser 2 y 5, pero ambos números van a tener el signo negativo. Entonces, al final, mis ecuaciones o al final mis binomios van a acabar con los binomios 3x menos 2 y x menos 5. ¿Pero por qué estos números? Vamos a ver por qué estos números. Nos dice, estos son mis números que me están dando en el ejemplo. 3x al cuadrado menos 11x más 10. Me dicen que al momento de que los separe, que yo los divide en elementos, o que los ponga por partes, uno va a ser 3x y el otro va a ser x. ¿Pero por qué uno va a ser 3x y el otro va a ser x? Porque también ese primer elemento tiene que ser la multiplicación de dos números que al final me dé 3x al cuadrado. Entonces, al momento en que yo lo descompuse, al momento en que yo lo hice por partes, 3 por 1 me da 3 y x por x me da x al cuadrado, por lo cual se cumple. Por eso lo dividí de esta manera. Entonces,
me están pidiendo que mi tercer elemento, mi tercer número, mi independiente y mi número independiente, tiene que ser la multiplicación de dos números. Y si yo multiplico 5 por 2, sí me da 10. Pero quiero que sea un signo más. Yo pude haber puesto aquí dos signos de más. O también pude haber puesto dos signos de menos. Pero vamos a probar primero con el signo menos. ¿Por qué? Porque al final yo tengo que hacer la multiplicación de los términos independientes por las literales. Y al final de esos productos, al hacer mi suma, me tiene que dar menos 11. Si yo aquí tengo dos números positivos, al momento que los sume, no me va a dar aquí un número negativo, me va a dar un número positivo. Por eso primero lo voy a intentar con mis números negativos. Entonces vamos a ver. Acuérdense que aquí hay que hacer de manera cruzada la multiplicación. 3x por menos 2 y x por menos 5. Al final hago yo mis operaciones y al final una me queda como menos 5x y el otro me queda como menos 6x. Luego me indicaba que yo tenía que hacer una suma y que al final esa suma me tenía que dar menos 11x. Y efectivamente, chéquenlo, menos 5x más menos 6x sí me da como resultado al final menos 11x, que es lo que tiene mi ecuación de principal. Entonces están correctos mis dos números, menos 5 y menos 2. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Y aquí es algo importante. Tenemos que cuidar el orden en el cual vamos a acomodar nuestros valores. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo en lugar de haber puesto primero el menos 5 y luego el menos 2, si yo lo hubiera puesto al revés, es decir, yo hubiera puesto menos 2 y luego menos 5, al momento de hacer mi multiplicación cruzada, uno me iba a quedar como menos 2x y el otro me iba a quedar como menos 15x. Si yo lo sumo, aquí ¿cuánto me va a dar como resultado? Me va a dar menos 17x. Y yo no quería menos 17x, yo quería que me dé 11x. Ahora, fíjense de algo. Aquí, ¿por qué les hago énfasis o por qué les estoy reiterando esta parte? Porque si ustedes hacen memoria, en el anterior, ¿por qué les dije que al momento de agruparlo va a ser de manera lineal? O ¿por qué les dije que primero era la multiplicación cruzada y luego era la agrupación lineal? Acá, ¿por qué no se los dije? Porque se dan cuenta, al principio de estos no tenía ningún valor o un coeficiente. No tenía un 3, no tenía un 2, no tenía ninguno. Entonces, al final de cuentas, si yo lo multiplicaba cruzado, pues siempre me iba a dar lo mismo, 5x y menos 2x. Pero en cambio, en este no. En este, sí tenemos, o sí tienen ustedes que rehacer, o tienen que acomodar y tener mucho cuidado de cómo lo ordenan. Porque en el anterior igual yo lo pude haber puesto, como les dije. Yo pude haber puesto primero aquí el menos 2 y luego el más 5. Al fin y al cabo iba a ser lo mismo porque me iban a dar los mismos resultados. Pero aquí no. Acá sí tengo que cuidar el orden en el cual lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo mal, si yo lo ordeno mal, me van a dar valores distintos. Entonces es aquí donde tengo yo que cuidar mucho. Obviamente la primera puede ser que no me salga cuando yo lo esté realizando, pero pues lo vuelvo a acomodar y si me va a dar, o sea, siempre les va a dar, pero simplemente es tener mucho cuidado en cómo lo acomodamos, ¿correcto? Entonces, este que tenemos acá está incorrecto. El correcto es el que tenemos al principio, cómo lo ordenamos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Agruparlos por binomios. Y como les dije, la agrupación es de manera lineal. Entonces, cuando yo los agrupe, va a quedar de la siguiente manera. 3x menos 5 y x menos 2. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Multiplicamos todos los elementos del primer binomio por todos los elementos del segundo binomio. Y aquí lo podemos ver. 3x menos 5 por x menos 2. Al momento que yo multiplico el primer término del primer binomio, que es 3x, por los elementos o los términos del segundo binomio, va a ser 3 por x, 3x al cuadrado.
3 por x, 3x al cuadrado. Luego 3 por menos 2, más por menos, menos 3 por 2, 6, x por 1, x. ¿Por qué dije x por 1? Porque aquí hay un 1 imaginario, acuérdense. Entonces va a ser 3 por 2, 6, x por 1, porque aquí tenemos un 1 imaginario, una x imaginaria, va a ser x. Ya hicimos el primero. Pasamos con el segundo. Menos 5 por x, menos 5x. Menos por menos, más 5 por 2, 10. Y listo, y ya tengo mis dos multiplicaciones de términos independientes con literales. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sumarlos de mayor a menor y los voy a ordenar. Los voy a sumar términos semejantes y los voy a ordenar de mayor a menor grado. Entonces, yo los acomodo y va a quedar de la siguiente manera. Yo no tengo ningún otro término cuadrático excepto 3x al cuadrado. Por lo cual, pues ese se va a quedar solo. Luego queda menos 6x. ¿Y cuál es mi otro término semejante? Es el menos 5x. Entonces, por eso van en la misma columna. Y finalmente me queda mi término independiente, que es más 10. Por lo cual, esto va a quedar de la siguiente manera al momento de sumarlo. Va a ser 3x al cuadrado menos 11x más 10. Y nuevamente podemos darnos cuenta, podemos percatarnos que la primera ecuación que tienes al principio es la misma que tenemos aquí. Los mismos me dan 3x al cuadrado menos 11x más 10. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos un cuarto ejemplo. ¿Por qué vemos tantos ejemplos? Porque tenemos que ver todos los posibles escenarios que nos puedan plantear en las diferentes ecuaciones de segundo grado. Entonces aquí tenemos otro que nos dice, ahora vamos a factorizar 6x al cuadrado menos 7x menos 5, buscando dos números que al multiplicarlos me den como resultados menos 5, los cuales son menos 5 y 1. Porque pues cuando es un término o cuando es un valor impar, pues es muy sencillo, porque simplemente existen dos números que multiplicados me va a dar ese. El mismo número por 1. A excepción de, por ejemplo, cuando tenemos 8, tenemos varias opciones que nos den una multiplicación que sea 8. Por ejemplo, puede ser 8 por 1, puede ser 4 por 2. O sea, tenemos ahí dos opciones. Entonces sí hay que tener esa toma en cuenta. Cuando son números pares, pues tenemos más de una opción. Cuando son números impares, pues simplemente tenemos uno. Además, vamos a factorizar el término 6x al cuadrado, los cuales van a ser como 3x y 2x, para que al multiplicarlos por menos 5 y por 1, respectivamente, al momento de sumarlos, sus productos den como resultado menos 7. Por lo cual, los binomios, como quedan ordenados, serían 3x menos 5 y 2x más 1, que al momento van a originar o dan como resultado 6x menos 7x menos 5. ¿Lo sé? Pues sí parece un poquito complicado, sí parece un poquito rebuscado, sí parece un poquito como que, pues como que desconcierta, pero pues ahorita vamos a ver cómo se ordenaría todo lo que dice acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría, esta es mi primera ecuación, esta es la principal, la que me voy a fijar. 6x al cuadrado menos 7x. ¿Correcto? Muy bien. Luego nos dice, esto es lo que nos están marcando, que uno va a ser 3x y el otro va a ser 2x, y los números que van a ir multiplicados van a ser el menos 5 y el más 1. Acordémonos que lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra multiplicación cruzada. Y al momento de hacer nuestra multiplicación, nos va a quedar de la siguiente manera. Menos 10x y más 3x. Y que al momento de que yo haga mi suma, sí me da como resultado menos 7x. Ahora, aquí vamos a ver algo especial, vamos a ver algo
¿qué les dije, les mencioné en el ejemplo anterior? Que vamos a cuidar el orden en el cual acomodamos nuestros términos, porque aquí tenemos otros ejemplos de que vean cómo yo los cambié, no solo los del lugar, también los cambié de signo. Al 1 le puse positivo y al 5 le puse negativo. No, perdón, aquí los cambié nada más de posición. Fíjense cómo cambia mi resultado. Aquí, como yo lo ordené aquí, me da menos 13x. Y mi segundo término, a mí me tenía que dar menos 7x. Vean cómo lo ordené y estuvo erróneo. Veamos otro ejemplo. Aquí sí, ¿yo qué hice? Los mantuve como los tenía al principio, pero al momento de descomponer el 6x, yo no lo hice como 3 por 2, yo lo hice como 6 por 1. Y fíjense que cuando yo hago esto, el resultado de esa multiplicación, uno me queda como menos 5 y el otro me queda como 6. Al momento que yo hago mi suma, me da como resultado x o también 1x. Y no quería x o 1x, yo quería menos 7x. Nuevamente tengo otro ejemplo. Volví a tomar siempre el 6x y 1, pero en este caso yo los puse al revés sin cambiar ese signo. En vez de que yo ponga primero el 5, primero puse el 1 y después puse el 5. Y aquí lo podemos ver. ¿Cuánto me da esta multiplicación? Uno me da x o 1x y el otro me da menos 30x. Hago yo mi resta y me da menos 29. Es aquí donde les vuelvo a hacer mención y les repito, hay que tener mucho cuidado de cómo ordenamos nuestros números. Porque aquí tengo yo 4 ejemplos, de los cuales si yo los hubiera ordenado como sea, me iban a dar diferentes resultados. Yo tengo que tener mucho cuidado de cómo lo ordeno, de cómo lo acomodo, para que al final sí me dé el segundo término que yo quiero, que me dé el 7x. La primera parte se la cumplí, que mi tercer elemento sea la multiplicación de dos números, 5 por 1, 5. 1 por 5, 5. 5 por 1, 5. Y 1 por 5, 5. Y siempre fui respetando signos. En todos y cada una de las multiplicaciones siempre me daba menos 5. Menos 5 por más 1, menos 5. Más 1 por menos 5, menos 5. Menos 5 más 1, 5, menos 5. Y más 1 menos 5, 100 me dio menos 5. De entrada me tengo que fijar también en esto. Pero a lo que voy, y les vuelvo a repetir, tengo que ver cómo lo ordeno. Entonces, ya vi los posibles resultados que me podían dar y vi que en todos y cada uno me daba un término distinto, por lo cual llego a la conclusión que el primero era el correcto y los otros tres están incorrectos. Simplemente se los pongo para que ustedes los puedan ver, los puedan conocer y sobre todo pues vean por qué la importancia de ello, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Agrupar términos. Entonces, la agrupación de términos es lineal, por lo cual, como ya dije que el correcto es el primero, es este, los voy a ordenar de manera lineal, entonces va a quedar como 3x menos 5 y 2x más 1. Siguiente paso, multiplico mis elementos y va a quedar de la siguiente manera. Mi primer término, que es 3x, lo voy a multiplicar por 2x y por más 1. Y al final me da como resultado 6x al cuadrado más 3x. Y el segundo término, que es menos 5, lo multiplico siempre por 2x y más 1. Y me da como resultado menos 10x y menos 5. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Sumo mis resultados buscando términos semejantes y ordenándolos de mayor a menor grado de potencia. Entonces aquí los presento. 6x al cuadrado más x más 3x y menos 10x menos 5. Al momento de sumarlos me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 6x al cuadrado menos 7x
menos 5. Y lo que yo tenía aquí es lo mismo que yo tenía al principio. Entonces pueden ustedes observar que esta factorización fue buscar dos binomios que al momento de hacer mi comprobación, de ver mis operaciones, de ver lo que yo hice, sí me den lo que yo tenía al principio. Les mostré tres ejemplos. El primero, ¿cuál fue? Donde sus dos términos son más. El segundo fue donde el segundo término era más y el tercer término era menos. En el tercero, perdón, yo les mostré donde el segundo término era menos y el tercer término era más. Y en este cuarto les estoy mostrando donde ambos son negativos. Les mostré los cuatro tipos para que conozcan, para que vean. Ahora muy bien, vamos a practicar lo que hemos aprendido. Entonces, como actividad 1, quiero que me resuelvan las siguientes operaciones, las siguientes ecuaciones, según lo requiera. Por ejemplo, yo aquí, ¿qué es lo que quiero? Que me busquen los dos términos, o los dos binomios que le corresponden a estos 5. Y lo que quiero que me hagan aquí es multiplicar estos binomios para que busquen la ecuación. Es lo mismo que acabamos de ver. Vamos a ver los dos. Que me hallen los binomios y que me multipliquen los binomios. Eso quiero que me hagan ahorita. Actividad 1. Actividad 2. Me van a hacer la lección 26 de su libro, página 78. Únicamente la primera actividad. Y aquí lo pueden ver. Esta es la foto. Aquí se estoy dejando. Son buscar el largo y el ancho de esta figura y responder estas dos preguntitas. Muy sencillo. Actividad número 2. Actividad número 3. Resolver la lección 27 del libro de texto. Página 81. Simple y sencillamente actividad 5 y actividad 7. Que son las que pueden ver en pantalla. Lo que está antes no lo van a hacer. Solamente me van a hacer la actividad 5 y la actividad 7 del libro de texto de la página 81. Aquí en la foto lo van a ver. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Lo que acabamos de hacer en el ejercicio. Acabamos de ver en la explicación. Aquí tenemos la forma general. Me van a buscar qué factores o qué binomios son los que deben de ir aquí. En este caso, ya les están dando 1. Uno va a ser x más 1 y el otro ¿cuál va a ser? Aquí me lo van a anotar. Obviamente basándose de esta forma. Luego me van a hacer el siguiente, que es prácticamente lo mismo. Les están dando otra forma general y aquí me van a escribir sus dos binomios. ¿Qué me van a hacer aquí? En soluciones me van a escribir los mismos números, solo que con el signo de igual. Como ven aquí en el ejemplo. Aquí tenemos otros binomios. Aquí me van a escribir su forma general y aquí sus soluciones. Es decir, qué números fueron los que utilizaron. Y lo mismo me van a hacer acá. Es prácticamente lo mismo. Les dan la forma general y me van a escribir sus dos binomios y qué números fueron en la parte de soluciones. Muy bien, chicos, pues bueno, esto es todo lo que íbamos a ver. Esta es la sesión número 2. Yo sé que es un poquito extensa, pero era necesario porque pues había que abordar todos y cada uno de ellos. De todas maneras, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues me pueden mandar mensaje, lo saben muy bien. De todas maneras, yo voy a estar muy pendiente del teléfono, así como pues los voy a estar pues buscando y localizando por cualquier cuestión. Entonces, cualquier pregunta, cualquier cosita que necesiten, no duden en preguntarme. Y espero que se la estén pasando de lo mejor. Como les dije, estamos iniciando el segundo trimestre, en la segunda sesión. Así como vamos a comenzar bien, vamos a tratar de ir a la marcha y de terminarlo bien para que pues cuando termine el trimestre, el segundo trimestre, pues no estén apresurados. Recuerden que este trimestre pues va a haber un proyecto. Así que pues hay que ponerse las pilas para que pues no se les junte todo. Como les dije, cualquier duda o pregunta, mándenme mensaje, pregúntenme, yo se lo voy a aclarar. Porque pues estoy consciente de que es un tema un poquito extenso
Y aparte de que pues la explicación pues tal vez fue un poquito deprisa o fue un poquito rápida y pues sí tengan algunas dudas, porque lo pueden entender. Por eso pregúntenme, no tengan miedo, no tengan dudas, no tengan pena. Para eso estamos, para que se saquen sus dudas. Igual pues quiero mandar un saludo a los padres de familia, si es que pues están ayudando a sus hijos, les agradezco mucho que pongan en su parte. Tengan por seguro que ustedes ponen su parte y yo también pondré la mía. Y recuerden, el esfuerzo de hoy es el éxito de mañana. Siempre recuerden, lo que estoy haciendo hoy, mañana o en un futuro va a tener su recompensa. Entonces, que tengan una bonita tarde, una bonita noche, una bonita mañana, dependiendo del momento en que lo vea, una excelente semana y cualquier cosa, no duden en preguntarme. Nos vemos hasta la próxima.